hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Aquí meditando, ¿cierto? Un poco en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Meditando en cosas que muchas veces no escucho en muchos lados por ahí. Porque tratamos muchas veces de ordenar, ¿cómo se llama? De adornar la palabra. Y esperando que comprendamos que nuestro Señor no quiere aquello. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la Escritura, de lo que he ido leyendo por misericordia, siempre Él fue directo en todas las cosas. Nunca tuvo tapujos para decir la verdad. Siempre las dijo, ¿cierto?, con amor, pero a muchos, ¿cierto?, los reprendió. También, ¿cierto?, en el templo, cuando estaban haciendo mercader de las cosas, también nuestro Señor Jesucristo se airó y hizo un desorden en esa iglesia, porque no se hacía la palabra conforme Él, el que andaba en la tierra, la había dejado trazada. Porque por misericordia de Dios también hemos comprendido que nuestro Señor Jesucristo, aquel que caminó por sobre la tierra, aquel que puso su cabeza sobre las piedras, durmió sobre las piedras, es Dios por sobre todas las cosas. Con nuestro entendimiento, ¿cierto?, humano no podemos entender aquello. Pero sí su palabra lo dice, que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y al ser omnipresente, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero nos cuesta creer aquello. Por eso muchas veces no podemos tener la capacidad de entender que solamente hay uno. Aquel que hace todas las cosas en diferentes manifestaciones, pero Él es uno. Y su nombre es Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Yo quiero leerle algo que es un poco fuerte, y medito, ¿cierto?, mucho en lo que hacían los varones de Dios, que era, ¿cierto?, hacer entender a los hombres que tenían que hacer las cosas. Tenían que hacer lo que Dios les mandaba, porque si no venían cosas malas para nuestra vida, y todavía es así, hermano, no ha cambiado aquello. Estamos, ¿cierto?, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo dice en la palabra, conforme a la gracia, pero la gracia, el estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no nos niega que nosotros tenemos que comportarlos como nuestro Señor Jesucristo nos manda. Y si no lo hacemos como nuestro Señor Jesucristo nos manda, desgraciadamente la verdad es que no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando empezamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, empezamos, ¿cierto?, a tener temor en nuestra vida. No es un temor malo, es un temor bueno, el temor que nos aleja de las cosas malas. Por eso es necesario, ¿cierto?, que escudriñemos la Escritura para que podamos ir entendiendo diferentes maravillas. Y muchas veces, ¿cierto?, separamos el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento muchas veces fue mucho más duro que en el Antiguo Testamento con los hombres, ¿cierto?, al hablarle a los hombres. Porque en dureza, en el Antiguo Testamento, abría la tierra, se tragaba a los hombres, caía fuego del cielo, eran consumidos muchos hombres, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo ha venido tratando de enseñarnos que el bien para nosotros es hacer su voluntad. Y saben que lo más fácil para nuestras vidas, yo quiero que ustedes lo mediten un poco, lo más fácil para nuestras vidas es hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Yo creo que es lo más fácil ir a bailar, ir a tomar, ir a fumar, y contestar a nuestros padres, no obedecer a nuestros padres. ¿Ah? Si nuestro matrimonio se separa, a lo mejor estar separado, pero no cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. ¿Cierto? Y a propósito, ¿cierto?, en muchas cosas nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿cierto?, la visión para ver más allá de las cosas.
Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos abre nuestros ojos y nos hace comprender tantas maravillas. Por eso yo quiero hablarle aquí un pedacito en la Escritura para que no se nos haga tan largo el video. En Deuteronomio 11, en 26, ¿cierto? 11, 26. Aquí lo estoy leyendo en la palabra en Reina Valera, ¿cierto? 1960. Y bueno, quería, ¿cierto?, hacerle manifiesto aquello que nuestro Señor Jesucristo le decía al pueblo de Israel, las promesas que le hacía, ¿cierto?, al pueblo de Israel, se hacían su voluntad. Bendiciones de la tierra prometida, ¿cierto? Le hacía una promesa. Pero el pueblo de Israel fue tan duro que vagaron por el desierto, 40 años. Y muchas veces nosotros, ¿cierto?, estamos en el Evangelio muchos años y todavía divagamos en diferentes cosas. O seguimos muchas veces con las mismas preguntas de siempre. Y nuestro Señor Jesucristo no quiere eso. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos el Evangelio en todo momento de nuestra vida, a cada instante de nuestra vida. Quiere que vivamos el Evangelio. Y yo les puedo decir que el Evangelio, ¿cierto?, ayuda en muchas cosas. Ayuda a ser un buen trabajador en el mundo. Ayuda a ser, ¿cierto?, un buen hermano en la iglesia. Ayuda a ser un buen padre. Ayuda, ¿cierto?, a las madres, a las mujeres a ser buenas madres, a ser buenas esposas. Y el Evangelio tiene que vivirse de esa manera. Porque a lo mejor va a sonar muy duro, pero es la realidad de las cosas. Si nosotros vamos a la iglesia, levantamos nuestras manos, cantamos a nuestro Señor Jesucristo, ayunamos, oramos, ¿cierto?, y no vivimos el Evangelio conforme está escrito en toda nuestra manera de vivir, hermano, no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos el Evangelio completamente en toda nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento diario, en nuestro comportamiento desde cuando nos levantamos hasta cuando nos acostamos. Y eso dice su palabra de esta manera duramente. Dice, vamos a leer en Deuteronomio 11, 26. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros, mire, la bendición y la maldición. Está hablando nuestro Señor Jesucristo a través, ¿cierto?, de aquel hombre que escribió estos versículos, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo. Es nuestro Dios el que habla. Vamos a leer de nuevo, ¿cierto?, en Deuteronomio, para que lo lean, lo busquen para que no crean y digan que yo estoy hablando cosas que no están escritas. Deuteronomio 11, 26. Y esto viene, ¿cierto?, para que lean el contexto completo de una bendición que Dios quería darle, ¿cierto?, al pueblo, aquellos que obedecían su nombre. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y ahora nuestro Señor nos va diciendo, ¿cierto?, de qué forma va a poner la bendición y de qué forma va a poner la maldición. Dice, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Por eso viene la bendición. Muchas veces cuando hablamos de los mandamientos, nos vamos, ¿cierto?, a los 10 mandamientos y nos concentramos en aquello. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere que toda la palabra empiece a ser vida en nuestros corazones. En la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos indica cómo ser, ¿cierto?, buenos, ¿cierto?, maridos, buenos padres, buenas madres, buenos hermanos. Nos indica todo, está todo indicado en esta palabra. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos en nuestra vida. Por eso les vuelvo a repetir, les vuelvo, ¿cierto?, a poner en sus corazones para que lo mediten, lo piensen. ¿Acaso realmente estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo como Él quiere? Muchas veces, ¿cierto?, vemos en la iglesia a hombres gritan y hablan de manera fuerte y piensan que al hacer aquello hay más Espíritu de Dios. Y la palabra me dice otra cosa, y en la palabra no me dice en ninguna parte de que
si tenemos que hacerlo de esa manera, gritar fuerte y hacerlo y ser más espirituales de esa forma. No lo dice en ninguna parte. Tenemos que alabar a nuestro Señor con júbilo, con ganas, con todo nuestro corazón. Pero también no podemos dejar de meditar que la Escritura nos dice que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo en orden, no en desorden. Y también tenemos que meditar en aquello. No tenemos que solamente tomar una cosa y dejar otra de lado, porque la palabra es perfecta. Y si hay un texto que me contradice otro texto, tenemos que poner cuidado, porque la palabra no es para confusión. Siempre nos va a dar, ¿cierto?, la respuesta a través de la misma palabra. Por eso es necesario que nosotros meditemos, comprendamos y, ¿cierto?, y nos acerquemos a aquellos que están por delante. Y también la palabra que leímos nos vamos a dar, los va a hacer darnos cuenta acaso los que están por delante están de una manera correcta. Y nos abre los ojos nuestro Señor Jesucristo para que veamos, ¿cierto? Y de esa forma nuestro Señor Jesucristo va a empezar a traer bendición a nosotros. Que muchas veces nosotros pensamos que la bendición de Dios es material. Y dice nuestro Señor Jesucristo que nunca nos va a dejar huérfanos de ninguna manera, ni vamos a padecer hambre, ni vamos a padecer muchas cosas. Él siempre nos va a sustentar. Y en aquello, ¿cierto?, viene, ¿cierto?, la bendición de nuestro Señor Jesucristo, en que nosotros pongamos la palabra por obra, que vivamos la palabra, que en cada momento de nuestra vida vivamos la palabra. En todo momento hay muchas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Hay algunos que somos, ¿cierto?, enojones, airados, algunos que se enojan y callan, y hay tantas cosas que tenemos que dejar en nuestra vida. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que quiere para que haya bendición en nuestra vida es quiere que obedezcamos la palabra, que la vivamos, como se los vuelvo a repetir, que vivamos la palabra. Muchos queremos saber, ¿cierto?, profecías, queremos saber muchas cosas, pero no hacemos lo que pensamos que es más pequeño, que muchas veces lo dejamos de lado, que no es primordial. Pero ¿saben qué? Que aquello pequeño, que aquello que miramos con más bajo estima, es lo más importante. Lo más importante, hermano. Que empecemos a vivir una vida en santidad. Y esperemos en nuestro Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. Y Él va a ir, ¿cierto?, solucionando nuestros problemas, solucionando todo lo, desgraciadamente, muchas veces los mismos problemas que nosotros atraímos a nosotros mismos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos va dando la oportunidad de aprender, de ir entendiendo, de ir comprendiendo y cada día ir haciendo las cosas mejor, porque Él quiere, ¿cierto?, y se va a hacer, ¿cierto?, sentir en aquellos que hacen su voluntad. Lo demás, ¿cierto?, son señales mentirosas. Solamente, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo se movió en el antiguo tiempo a través de los varones que hicieron su voluntad. Pablo, Pedro, ¿cierto?, Juan, Mateos, Moisés, Elías, hacían su voluntad. ¿Y qué pasaba cuando hacían su voluntad? Nuestro Señor Jesucristo se glorificaba en aquellos, ¿cierto?, y su palabra, ¿cierto?, era engrandecida por causa de que ellos, esos varones, hacían su voluntad. Y lo mismo quiere nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿cierto? Tenemos que ir a alabar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que cantar con regocijo, pero también tenemos que ir meditando en lo demás. Un orden, una forma, como a Dios le gusta, como a Dios no le gusta, qué le desagrada a Dios. Tenemos que ir a meditar todo. Es lo mismo que cuando, ¿cierto?, tenemos una esposa y la empezamos a conocer, la empezamos a mirar, la empezamos a entender, a comprender, y vemos, ¿cierto?, los defectos que están en ella, pero también vemos las virtudes que están en ella. Y aquellos defectos, con el amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, esos defectos los dejamos de lado, ¿cierto? Y empezamos, ¿cierto?, a tratar de agradarle a nuestra esposa. Y ahí empieza, ¿cierto?, a fluir el amor en todo sentido. Y también con todos nuestros hermanos. Hay hermanos que son más difíciles de llevar, hermanos que son más fáciles de llevar, pero tenemos que, muchas veces, aquellos que tienen más conocimiento de la palabra, tenemos que tener, ¿cierto?, más misericordia en las cosas. Así que a nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a poder seguir leyendo para que no nos desviemos del tema,
para que sea corto el mensaje, dice, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os escribo hoy. Dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno. Que nos ordeno hoy. Dice, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Le hablaba, ¿cierto?, a este pueblo, le decía que tenían que hacer su voluntad, y dentro de esas cosas que hay muchas partes de la Escritura nos demuestran que lo más que no le gusta a nuestro Señor es la idolatría a otros dioses, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios en todo el universo. ¿Saben que lo único que no sabe nuestro Señor? Hay algo que no sabe nuestro Señor. Hay algo que no conoce nuestro Señor. Él no conoce ningún Dios como Él. No hay otro Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es tan celoso, y especialmente con aquellos que dicen hacer su voluntad, es más celoso con la adoración a dioses ajenos que ha inventado el hombre. Por eso tenemos que hacer la voluntad de Dios en todo sentido. Y lo único que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios es que nosotros escudriñemos la palabra, porque la palabra es el camino a nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que Él quiere para nuestra vida está estipulado en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, a través de sus santos apóstoles y a través de sus santos profetas. Y también muchas palabras que Él mismo, a través, ¿cierto?, de Mateo y de otros varones, fueron escribiendo cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, salía de su propia boca. Por eso es necesario que nosotros hagamos su voluntad, porque dentro de su voluntad dice nuestro Señor Jesucristo que hay bendición y hay maldición para nuestras vidas. Así que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, no les quito más tiempo, solamente que reflexionen en su vida, acaso realmente estamos, ¿cierto?, haciendo las cosas conforme nuestro Señor Jesucristo nos manda. Hermanos míos, mediten aquello. Si la palabra no confronta nuestras vidas, si la palabra no confronta el pecado que está en nosotros, miremos aquello. Porque la palabra de Dios tiene que confrontar nuestros pecados, tiene que indicarnos el camino correcto. Y cuando un hombre habla y nuestros pecados, que sabemos que están en nuestros corazones porque nosotros nos conocemos, no son confrontados con la palabra, tenemos que tener cuidado. Hay muchas palabras hermosas de reflexión, hay muchas palabras, ¿cierto?, que nos dan aliento, hay muchas palabras, pero siempre nuestro Señor Jesucristo está confrontando el pecado que está en nosotros. No hay ninguno que no tenga pecado, lo dice su palabra, porque el que dice que es aquello hace mentiroso a Dios, y no creo que sea mentiroso mi Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en cada corazón, que nuestro Señor Jesucristo bendiga a todos los varones, ¿cierto?, varones que ven estas ¿cierto?, predicaciones simples, ¿cierto?, a lo mejor no con mucha sabiduría, pero que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a aquellos, ¿cierto?, que conocen más de la Escritura y pueden entregar cada día, ¿cierto?, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón y podamos, ¿cierto?, ir haciendo cada día, ¿cierto?, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo conforme Él la enseña y nos guía a través de ella. Así que nuestro Señor Jesucristo los bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón.